Hola, ¿qué tal? Quiero mostrarte algunas nuevas herramientas que se están usando para probar lo que es los sistemas de encendido. Algunos sistemas de encendido modernos, como el sistema de encendido COP, que es Coil On Plug, es decir, la bobina está directamente en el conector hacia la bujía, no se pueden probar, son bien complicados. Entonces, equipos como estos nos permiten accesar a funciones especiales y sobre todo de una forma muy cómoda. Veamos cómo funciona un poco este tipo de equipos tanto en los sistemas de encendido convencionales como en los sistemas de encendido que van sobre el cabezote, los sistemas de encendido COP. Bien, lo que vamos a hacer es probar un sistema de encendido convencional. Este tipo de equipos nos permite probar las RPM, nos permite probar el kilovoltaje de disparo, es kilovoltio de disparo, es decir, cuánto está enviando el disparo a la bobina, y también el tiempo de quemado, que es un parámetro muy importante para evaluar en un sistema de encendido, el tiempo de quemado. Entonces podemos probar, repito, RPM, las revoluciones por minuto, el kilovoltaje de disparo y el tiempo de quemado. Veamos cómo se hace. Lo primero que tenemos que hacer es muy sencillo, ya no tenemos que abrazar el cable, sino que hay dos formas: ponerlo perpendicular al cable que deseamos medir, a la línea del secundario que deseamos medir, en este caso el cilindro 4, lo ponemos en forma perpendicular, encendemos nuestro equipo y aquí hay varias funciones. Lo primero es que para el tipo de encendido convencional se necesita que esté en la función SPW. El SPW es para la función de encendido convencional, el Spark Plug Wire. Encendido convencional, es decir, cuando no es bobinas COP. Aquí vamos a escoger el tipo de encendido, veámoslo aquí, bobinas COP o bobinas convencionales, encendido convencional. Aquí vamos a escoger la cantidad de ciclos, es decir, si es 2 ciclos, por ejemplo una motocicleta, si es DIS o si es 4 ciclos, en este caso 4 ciclos escogemos para este vehículo. En esta lo que hace es variarnos el display. Si lo va a desplegar como máximos y mínimos, nos da el máximo y el mínimo de las RPM. En este caso, si registramos más RPM, veamos que nos queda el dato en pantalla. Queda el dato registrado en pantalla. Y la otra opción, cuando oprimimos la tecla de función, es que nos va a dar una función secundaria. Es decir, otra de las funciones, aquí estamos midiendo RPM, pero nos da el kilovoltio de disparo y el tiempo de quemado también. En una misma pantalla nos está dando los 3 datos, además de que nos indica que hay encendido en esa línea de secundario. Este logo aquí nos dice que hay encendido. La otra función también es muy sencilla y lo que hace es variar el display en grande para el tiempo de quemado o para el kilovoltio de disparo. Recordemos, muy importante, que hay dos formas de poner y de medir el cable de secundario: en forma perpendicular o también lo podemos poner en paralelo. Lo podemos poner en paralelo de manera que la señal que se recoge, por decirlo así, o que se toma, se muestrea en forma capacitiva por este equipo, sea obtenida del cable de encendido. Entonces, en forma perpendicular o en forma paralela. Entonces ya no necesitamos pinzas para poder hacer la medición, sino que lo podemos hacer con estos aparatos especiales
que nos dan inclusive mucho más información que una pinza cuando la poníamos con un multímetro o con un osciloscopio. Ahora lo que vamos a hacer es hacer una prueba en un vehículo con bobina scope. Con bobina scope es mucho más interesante porque se logra tomar de vehículos muchas veces que tienen cobertores, que están muy escondidas las bobinas, y entonces se logra tomar de ahí en forma muy fácil. Igual es muy importante que podamos separar un poco, es decir, si yo pongo la sonda en este lugar, va a ser muy difícil que ella me dé un dato exacto, porque, por ejemplo, veamos aquí, las RPM ya empiezan a volverse locas porque está tomando los datos de varios cables de encendido. Entonces a veces me da 1400, me puede dar a veces hasta 2000, depende. Entonces necesito aislar un poco, venirme a hacer esto, por ejemplo, aislar un poco el cable que quiero medir para que sea un poco más exacta y más confiable la medición, sea en forma perpendicular, tal como hablamos, o en forma paralela, para obtener el dato. Y recuerda que podemos medir tres datos. Podemos medir los datos de RPM, de tiempo de quemado, de ese cable en particular, y del kilovoltio de disparo también, cuánto está entregando la bobina en ese cilindro. Ahora veámoslo en una bobina COP en otro vehículo. Ahora vamos a probar un vehículo con sistema de bobinas sobre la culata. Vemos aquí las bobinas sobre la culata. Es un sistema difícil de medir porque no podemos poner ninguna pinza de secundario, no hay manera de abrazar los cables, todo va encima exactamente de la bujía. Entonces es aquí donde este tipo de equipos es muy sencillo de utilizar para medir este tipo de bobinas, para medir el estado, sobre todo el sistema de encendido en este tipo de vehículos. Lo primero que hacemos es cambiar nuestro sistema de encendido de SPW que teníamos, que era un sistema de secundario convencional. Ahora pasamos a un sistema de bobinas COP, de bobinas sobre la culata. Entonces igual definimos el número de ciclos, en este caso 4, y lo primero que hacemos es proceder a la calibración del equipo. El equipo se calibra poniendo en forma perpendicular la sonda sobre la bobina y luego oprimiendo la función calibración por 3 segundos. Este botón de calibración vamos a darle por 3 segundos y aquí aparece en pantalla la función de calibración. Esto lo que hace es sacar básicamente un promedio del tipo de onda para calcular de la mejor forma el kilovoltaje de disparo. Esta medición no afecta en la parte de tiempo de quemado, en la parte de medición del tiempo de quemado, ni en la medición de las RPM. Solamente se usa la función de calibración para lo que es el kilovoltaje de disparo. Otra función importante y bien interesante es este botón que dice capturar. Entonces lo vamos a oprimir por 3 segundos y lo que hace es que nos calcula el valor promedio y nos lo congela en pantalla. Entonces es una función muy útil porque ya no vamos a ver los números variando en pantalla, sino que donde oprimimos por 3 segundos esta función, la función capture, entonces nos va a tomar los valores y los va a congelar en pantalla, tratando de establecer un promedio de las mediciones, lo cual es un dato mucho más exacto que si viéramos los números variando constantemente. Recordemos que tenemos también la función de medición de máximos y mínimos, que sería esta, la función de medición de máximos y mínimos, si queremos ver el rango total que tenemos desde 8.10 kilovoltios hasta 13.9, o sea, desde 7.900 voltios hasta 13.900, ese es el rango. Pero si le decimos que capture, entonces nos va a dar un valor aproximado
del kilovoltio de disparo. Recordemos también la función que tiene acá. Salimos de esta función y podemos variar a la función de RPM o también la función de tiempo de quemado. Recordemos que un tiempo de quemado no debería andar abajo de los 1.5 milisegundos, 1.5 a 2 milisegundos para que sea un tiempo de quemado óptimo, para que haya una combustión correcta. Alrededor de 1.5 ideal, y si hay mayor tiempo de quemado no tenemos ningún problema, sería excelente, pero menos, ya tiempos de quemado de 1 milisegundo, cosas por ahí, entonces vamos a tener problemas de encendido, no vamos a tener suficiente tiempo para quemar todo el combustible y problemas como esos. Pues nada más quería mostrarles que está saliendo al mercado equipos que nos están permitiendo hacer mediciones, sobre todo en los sistemas modernos, en los cuales es muy difícil hacer la medición de kilovoltio, de tiempo de quemado y de las RPM. Estos vehículos obviamente tienen tapas que muchas veces es difícil accesar, pero por ejemplo en forma lateral podríamos hacer eventualmente mediciones, podríamos por un costado introducir nuestro equipo y también hacer la medición. Tenemos que estar seguros de que esté haciendo la medición correcta, hacer la calibración para que él ajuste también la forma. Lo ideal es quitar la tapa plástica y hacerlo, esa sería la mejor forma. O también cuando un vehículo no está encendiendo, este es un aspecto importante, cuando un vehículo no está encendiendo, podríamos también usar esta función, la función de captura, para saber cuánto está entregando el sistema de encendido, para saber si es un problema de encendido o si es un problema de inyección o de inmovilizador. Espero te haya servido este video para comprender mejor las herramientas que hay disponibles y cómo hacer mediciones en este tipo de bobinas modernas. Chao.